Entonces, cuando hablamos de Halloween, muchas veces hablamos de una festividad que es completamente inocente, ¿de acuerdo? Cuando hablamos o escuchamos de Halloween, quizás se nos vienen a la mente muchas cosas. Tengo poco tiempo, así que voy a tratar, tengo 26 diapositivas y necesito abarcarlas en 20 minutos. Así que si usted me ve hablando rápido, quizás espero que me entienda por eso, porque es dividida la enseñanza. Entonces, cuando hablamos de Halloween, escuchamos acerca de dulces, de incluso tiempo de familia, ¿de acuerdo? Porque ya vemos que hay familias las cuales vemos acompañadas de niños agarrados de brazos con sus padres, ¿de acuerdo? Entonces Halloween se ha convertido no solamente en una festividad para los niños, sino también ¿para qué? Para los adultos, donde hay festividades en los trabajos, toman tiempo para incluso premiar a los mejores disfraces y total creatividad en estos momentos. Diapositiva número 2, por favor. Ahora, hay un trasfondo muy profundo en cada uno de estos. Y es que detrás de la historia de Halloween hay algo muy importante que debemos conocer. ¿Y qué es lo que se está moviendo? ¿Qué se movió? ¿Qué llevó exactamente a conocer lo que nosotros hoy conocemos como Halloween? En Halloween se mueve todo lo que tiene que ver con el tema de la muerte, el ocultismo y el satanismo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso nosotros debemos tener mucho conocimiento. En la siguiente diapositiva dice la palabra de Dios en un libro, que es el libro de Oseas, dice que ¿qué? Que mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Es decir, usted el día de hoy, Dios le va a regalar una palabra, una semilla en su corazón donde ya le va a abrir sus ojos. Si usted es una persona nueva que nos está visitando el día de hoy, Dios hoy te quiere enseñar a ti del por qué no es importante que tú unas a tus hijos, a tu familia, a esta festividad. Es lo que Dios te quiere enseñar el día de hoy. ¿Y qué pasó? Decía yo al inicio que muchas veces lo hicimos en su momento, era porque quizás no teníamos conocimiento. Pero ojo, ya hoy Dios te da la oportunidad que tengas ese conocimiento para que tu pueblo, para que tu familia no sea destruida. ¿De acuerdo? La diapositiva número 4 dice, nos hacemos la pregunta entonces, ¿cómo le decimos a un niño, a nuestros hijos, a los que, por lo menos nosotros los que tenemos nuestros hijos más pequeños y más adelante nos digan, papá, ¿por qué no puedo ir al colegio, no puedo ir a la escuela? Hoy, si todos mis compañeritos están disfrazados de Superman, de la Mujer Maravilla, en fin, ¿cómo decirle a nuestros hijos, a nuestra generación, que por qué nosotros no debemos celebrar esta festividad que ante los ojos de ellos es completamente agradable? Y vamos a dar acá 3 puntos de manera muy rápida y muy puntual. Y la primera razón de por qué nosotros los cristianos no debemos celebrar nosotros el Halloween. La primera de esas es por su origen. ¿De acuerdo? Hay un dicho muy popular que dice, incluso en el estadio, un estadio de allá Estadio Nacional de Chile, en Santiago de Chile, hay un espacio donde hay una conmemoración, una cita que dice, el pueblo que no conoce su historia, ¿está qué? Está condenado ¿a qué? A repetirla. Entonces, para que usted pueda tener una idea, algo similar a esto. Si usted desconoce esta verdad, está condenado a repetir algo muy profundo, lo cual vamos a ir abarcando. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos, por favor. No debemos unirnos a esta festividad pagana, porque es una festividad pagana. Mi compañera que va a continuación les va a explicar, va a entrar a profundidad acerca del término del paganismo. Yo voy de manera muy superficial. No debemos unirnos a esta festividad pagana por su origen. Cuando Halloween empezó, Halloween no tenía nada que ver con tema de dulces, no tenía nada que ver con el tema de estar en familia, no tenía nada que ver exactamente ni con lo que nosotros vemos ahora con niños felices en la calle, agarrados de la mano, como decíamos, con sus padres de familia. El origen de Halloween no es como lo vemos ahorita. Ahorita lo que estamos viendo es una transformación de lo que fue esta festividad de un inicio. Entonces, esta festividad, y quiero que esté presente, porque esté atento, porque voy a mencionar algunos nombres y algunas cosas que quizás no estamos muy familiarizados. Entonces voy a tratar de ir paso a paso. El origen de Halloween exactamente da de una tribu, no sé si usted ha escuchado, una tribu llamada los celtas.
Los celtas, ¿de acuerdo? Es una tribu, o también se le conocía como civilización celta. Esta civilización celta era un grupo de guerreros. Adelante en la siguiente diapositiva. Era un grupo de guerreros, una tribu caracterizada de hombres militares. Esta tribu celta está ubicada exactamente en la parte norte de Europa, exactamente lo que es Francia, España, Gales, Inglaterra, Irlanda especialmente. Eran hombres trabajadores, eran hombres que hacían parte de ejercicios militares, excelentes jinetes. Y estos hombres tenían algo muy importante, es que eran dados a las creencias religiosas de manera muy profunda. Estos hombres eran politeístas, ¿de acuerdo? Cuando escuchamos acerca del término politeísmo, entendemos que hace referencia a qué, a que ellos creían en qué, en muchos dioses. Entonces, los celtas creían en muchos dioses y especialmente tenían un dios, el cual más adelante ya les voy a mencionar, que es el dios de la muerte. ¿De acuerdo? El dios de la muerte. Este era un pueblo muy pagano y tenía algo muy especial, es que el pueblo celta hacía conmemoración, tenía su propio año celta. Tenía su propio año celta, quizás como vemos el año chino y entre otras cosas. Entonces este grupo tenía su propio año. Tenían prácticas de ocultismo, de hechicería, tanto así que como les digo, movía todo el tema del ocultismo, que tenía su propio Dios. Cuando el Imperio Romano llegó donde estaban ellos y los conquistó, se quedaron sorprendidos y dijeron: epa, esta gente está potente. Y cogieron algunas prácticas del Imperio Romano, observó algunas de ellas, las cuales coincidían, pero algunas de ellas eran tan fuertes que, según algunos historiadores mencionan que algunas de ellas fueron rechazadas porque tenían grandes prácticas acerca del ocultismo. Entonces ya aprendimos acerca del primer personaje en esta mañana, que es los celtas, ¿de acuerdo? Los celtas. En la siguiente diapositiva vamos a ver otro grupo que también hacía parte de este momento, que era los druidas, ¿de acuerdo? Los druidas también hacían parte de esa civilización celta. Pero ¿quién eran los druidas? Básicamente los druidas eran los sacerdotes de los celtas. Eran los líderes religiosos de los celtas. Básicamente estos druidas eran hechiceros, encargados de practicar todo lo que tenía que ver con la parte del ocultismo. Todo. Hacían y se enfatizaban en gran manera del ocultismo, haciendo uso de la naturaleza. ¿De acuerdo? De la naturaleza. Entonces, para ellos el año se dividía en dos grandes épocas, se dividía a ellos, para los celtas y para los druidas, que dijimos que los druidas eran ¿quiénes? Recordemos. Vamos a estar atentos porque esa es una escuela, ¿de acuerdo? Esto es una escuela dominical, entonces debemos estar atentos. Entonces, ¿quiénes eran los druidas? ¿Eran los sacerdotes de quién? De los celtas. ¿Y quién eran los celtas? Era una tribu guerrera. ¿Ubicada en qué parte? ¿En Sudamérica? Ok, al norte de Europa, en los países de allá de Gran Bretaña y gran parte de allá. Listo, entonces este grupo de celtas junto con los druidas tenían presente y tenían están adheridos a la creencia de que la naturaleza era muy especial. La naturaleza era muy especial, por eso hacían uso de la naturaleza y se movían con el tema del ocultismo. Los druidas y los celtas, ¿qué pasaba? Tomaban como referencia dos estaciones del año, la cual era el invierno y el verano, o al revés, el verano y el invierno. Para ellos, para los celtas y los druidas, el verano representaba la vida, ¿de acuerdo? Para los druidas y los celtas, la comunidad celta, el verano representaba la vida, pero el invierno representaba la muerte. ¿Por qué representaba exactamente la muerte? Porque era el final de la cosecha. No había, es como cuando se acaba la quincena, toca ver qué se come, ¿de acuerdo? Que el pancito, no sé qué, toca embolatar el almuerzo ahí. Hace poquitico, un paréntesis, hace poquitico se acabó la quincena de la casa y de jugo tocó tomar bien esta harina. Imagínense. A veces llegamos a ese extremo, me hago entender, pero toca. Sin jugo, toca pasar la comida. Entonces estos hombres, a esa época del final del invierno, no había. Ya tenían la comida,
cogían la comida. ¿Por qué? Porque para ese tiempo, exactamente para esa parte del continente, cuando llegan el invierno, se pone todo oscuro, todo completamente oscuro, final de la cosecha. Para ellos, creían que la tierra se convertía cruel e infértil, y esto les atemorizaba, porque para ellos en el verano tenían gran abundancia. Entonces cuando llegaba el invierno todo era oscuro, todo era tenebroso y entre otras cosas. ¿Qué pasaba entonces? Este invierno se daba justamente para la fecha del 31 de octubre, ¿de acuerdo? Para el 31 de octubre. Y en esa fecha del 31 de octubre daban una de las grandes fiestas que ellos tenían. Y la gran fiesta que ellos tenían tenía por nombre Samaín, ¿de acuerdo? Samaín, en la otra diapositiva vemos Samaín. Samaín, acá vemos que es el nombre de la festividad pagana que tiene acá, vamos a explicar con dos significados. Samaín, el primero que voy a explicar, Samaín era una festividad pagana que hacía obviamente parte de ¿quién? Del grupo de quién estamos hablando. Recordemos, dos grupos que estamos hablando, de los celtas y el otro de quién, de los druidas. ¿Quiénes eran los druidas? Los sacerdotes de quién, de los celtas. Bien, entonces Samaín exactamente era la festividad que ellos realizaban el 31 de octubre en el invierno, en el inicio del invierno, donde la cosecha ya estaba lista. Y en fin, esta era una de las fiestas más importantes para ellos. ¿Por qué? Porque aparte de que comenzaba el invierno, también la unieron con lo que era el año celta. Como les dije, era la conmemoración que ellos tenían. Representaba oscuridad por el trasfondo espiritual y también el contexto natural, porque como les dije, llegaba el invierno y era completamente oscuro. Pero también Samaín, aparte de ser la festividad, era el nombre, como les dije ahorita, los celtas eran un pueblo que politeísta y tenían muchos dioses. Y el nombre de uno de sus dioses exactamente era ¿qué? Era el dios de la muerte. Recuerden que habíamos dicho que el verano para los celtas, ¿qué significado tenía para ellos el verano? La vida, la abundancia. Y el invierno, ¿qué representaba para ellos? La muerte. Entonces ellos representaron el invierno con esta festividad, y tras esta festividad también el dios Samaín, que era el dios de la muerte. ¿De acuerdo? Entonces tan oscuro era el ambiente donde estaban ubicados los celtas, que estos druidas, los sacerdotes, como era tan oscuro, intentando iluminar la ciudad y tener un espacio para ellos, subían a las grandes colinas y ahí ubicaban lo que eran las grandes fogatas, no solamente para tratar de iluminar la ciudad, sino también para tener relación con el mundo espiritual de las tinieblas. Entonces, en la diapositiva número 12 está la pregunta: ¿qué pasaba en esta festividad? ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba en esta festividad? En la noche del 31 de octubre era considerada especial. Se creía para ellos, mira esa imagen, se creía para ellos, para los druidas y para los celtas, que para la frontera entre los vivos y entre los muertos, ese era el día especial donde los muertos podían visitar a los vivos. ¿De acuerdo? Esa era la fecha donde las almas de los muertos y los espíritus inmundos transitaban libremente. Ellos tenían esta creencia, había una línea delgada de tránsito. Creían los druidas que la noche del 31 de octubre Samaín, recuerden que Samaín no solamente era el nombre de la festividad, sino también dijimos que era el nombre de ¿quién? Del dios de la muerte. Este dios de la muerte le daba vía libre, se creía, le daba vía libre a las personas muertas. Es decir, si la persona muerta había vivido de manera correcta, se dicen los historiadores que le daba vía libre para que estas personas muertas, las almas muertas, fueran a visitar a sus familiares. Y los familiares preparaban comidas el día 31 justamente allí. Pero había otro grupo de muertos los cuales fueron desobedientes, un montón, entre otro orden de ideas. Y a estos se les consideró demonios o espíritus que atemorizaban. ¿De acuerdo? Espíritus que atemorizaban. Si el 2 consideraba que ellos debían visitar, los iban a visitar,
¿Y qué pasaba? Que estos espíritus, estas almas buenas, aparentemente, tomaban forma humana y las otras personas, los familiares, los identificaban. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasaba si llegaba un espíritu malo? Cuando llegaba un espíritu malo, ¿qué pasaba con ellos? Ellos, para atemorizar al espíritu malo, la civilización celta que comenzó a crear aspectos similares a los espíritus. Y ahí fue donde comenzó a nacer todo esto que tiene que ver con el tema de fantasmas, el tema de máscaras, el tema de calabazas y demás, porque de esta forma, según la historia del pueblo celta, de esta forma ellos podían contrarrestar o incluso generar miedo en estos espíritus inmundos. Entonces, mire viendo hasta dónde va el significado, por lo menos hasta este instante, de lo que era una máscara. Bien, entonces, adelante en la diapositiva 13. Aparte de eso, los druidas, como bien habíamos dicho, eran los sacerdotes. Estos druidas realizaban en las fogatas, que como bien les estamos diciendo, el espacio de ellos quedaba en tinieblas. Ellos realizaban fogatas. Por aparte de realizar fogatas con fin de iluminación, también eran fogatas con temas relacionados con el ocultismo. Y no solamente echaban leña, sino que en esos espacios, según los historiadores, hacían sacrificios humanos. ¿Hacían sacrificios humanos para qué? Para que estos druidas, los espíritus, no los atemorizaran y no atemorizaran ni a sus familiares ni a la comunidad. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. En la diapositiva número 15, vemos posteriormente que entra el Imperio Romano, como habíamos dicho desde un inicio. El Imperio Romano entra y conquista gran parte de Celta. ¿De acuerdo? Gran parte de la civilización celta. Cuando conquista el Imperio Romano gran parte de la civilización celta, le dio poder y autoridad a un papa. Y este papa se llamó Bonifacio IV. ¿De acuerdo? Bonifacio IV. Perdón. Ahí me equivoqué. Yo me equivoqué. El palito adelante. Bonifacio IV. ¿De acuerdo? Bonifacio IV. Bonifacio IV, en el año 1600, ¿de acuerdo? Y no cuando el tirano mandó, no, en el año 1600, ¿vale? Luego de la conquista del pueblo sobre los celtas, este hombre, tratando de sustituir muchas de las creencias, porque como lo está diciendo, el Imperio Romano ya tenía ciertas creencias acerca del cristianismo y demás. Entonces, tratando de sustituir algunas de estas fiestas y llevándolas al calendario romano, lo que hizo fue sencillamente coger algunas de estas fiestas para que se asemejaran. Tomó algunas y desechó unas de ellas. Este papa, con su afán de cambio, decretó justamente el 1 de enero, un día de noviembre, perdón, el 1 de noviembre, 1 de enero. Sí, cierto. No sé por qué dije 1 de enero. Bueno, en fin. Listo. 1 de noviembre, este papa, en su afán de querer adaptar esta fiesta, ubicó el 1 de noviembre como un día del cual yo sé que usted ya sabe, que se llama el día de ¿qué? El día de ¿lo qué? De los santos. El día de los santos, o también llamado el día de todos los santos. ¿Por qué lo hizo este hombre el día de los santos o de todos los santos? Sencillamente este hombre cogió a todos los mártires que habían entregado su fe, todos los mártires los tomó y los ubicó allá justamente en el Panteón Romano, el lugar de allá de Roma de gran referencia. Los ubicó y conmemoró a los mártires, tratando también de una manera sustituir la fiesta. Y ubicó lo que es el Día de Todos los Santos, o también llamado el Día de los Mártires. ¿De acuerdo? El Día de los Mártires o el Día de los Santos Muertos. Y allí es donde nace exactamente el 1 de noviembre, como el Día de Todos los Santos o el Día de los Santos Muertos, tratando de sustituir la fiesta. Por eso es que por lo menos en México, no sé si ustedes saben que en México se celebra lo que es el día de ¿qué? El Día de los Muertos, como cogen carabelas y las pintan
y hacen de esta práctica ocultista un entretenimiento, porque cogen las carabelas, las pintan, le ponen un montón de cosas, van a las tumbas, comparten con las personas que están allá, incluso hasta los grupos armados mexicanos tienen hasta sus propios dioses, en fin, un montón de cosas. Es decir, el tema del ocultismo, de la hechicería, pasó de ser algo lo cual debía tomarse y debe tomarse muy en serio para ser un acto simplemente de folclorismo y de una dinámica simplemente. Entonces, y es allí donde precisamente nació Halloween, de ese hecho. Ahora, en la diapositiva número 6, usted quizás se ha preguntado, ¿qué significa Halloween? ¿De acuerdo? En la siguiente diapositiva, Halloween viene de una expresión en inglés que se llama All Hallows Eve. All Hallows Eve. Ese es el significado de Halloween. All Hallows Eve, que significa vigilia, ¿o qué? O víspera. ¿Qué es una vigilia? Perdón, ¿qué es una víspera? ¿Es algo que qué? ¿Algo que le antesale qué? A algo, ¿de acuerdo? Entonces allí es donde Halloween y estas dos festividades se unen. Esta es la vigilia de los muertos. Halloween se convirtió en la vigilia de los muertos. Se hace el 31 de octubre porque el 1 de noviembre es el día de ¿qué? De los muertos. Está dedicado a hacer una vigilia que se preparen los muertos para el 1 de ¿qué? Para el 1 de noviembre, ¿de acuerdo? Para el 1 de noviembre. En la siguiente diapositiva ocurre algo. Si es que hay una persona que practica el catolicismo, con total respeto voy a expresar lo siguiente. ¿Qué dice la Iglesia Católica? La Iglesia Católica sencillamente dice: nosotros no participamos o no estamos de acuerdo con la celebración del 31 de octubre, ¿de acuerdo? Pero sí participamos del 1 de ¿qué? El 1 de noviembre, porque habíamos dicho que ¿qué? Que el 1 de noviembre es ¿qué? Es la celebración o la conmemoración de ¿qué? De los mártires o de los santos muertos. Bien, ahora, ¿qué dice el cristianismo? ¿Será que nosotros como cristianos conmemoramos el 31 de noviembre, 31 de octubre y el 1 de noviembre? ¿Qué pasa con el cristianismo? En el libro de Mateo, como usted lo está viendo allí, en el libro de Mateo 22, versículo 32, la parte B, si usted se pregunta por qué no debemos de hacer esto, es sencillamente porque dice la palabra de que Dios no es un Dios de ¿qué? De muertos, sino de ¿qué? Sino de vivos. Si usted quería una razón suficiente por la cual nosotros como cristianos no debemos celebrar Halloween, es porque vimos inicialmente que el origen de esta festividad es ¿qué? ¿Hace alusión a qué? A la muerte. Si usted participa de esto, está siendo parte de la muerte, ¿de acuerdo? Y sería contradictorio que usted venga acá a la iglesia, levante las manos, pero en la noche vaya a celebrar aquí la vida y en la noche vaya a celebrar ¿qué? La muerte. Hermano, o está vivo o está muerto. No hay purgatorio, señores, ¿de acuerdo? O está vivo o está muerto. Y es preferible que esté vivo, mejor, ¿de acuerdo? Entonces vimos que la primera razón por la cual no debemos celebrar Halloween, habíamos dicho que era ¿por qué? Recordemos por qué. Por su origen, ¿de acuerdo? La primera razón era ¿por qué? Por su origen. La segunda razón, rapidito, la segunda razón de estos elementos de no celebrar Halloween es porque hace referencia a los elementos, ¿de acuerdo? A los elementos. Los elementos de la celebración de Halloween tienen una simbología completamente satánica. Ya lo mencioné, todo lo que hacían los celtas, los druidas y todo cómo nació, ¿de acuerdo? Hechicería y ocultismo. Bien, ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver ciertos elementos los cuales ya usted conoce. Ejemplo, los disfraces. Habíamos dicho desde un inicio que la civilización celta utilizaban los disfraces ¿para qué? Para ahuyentar ¿a qué? A los espíritus o a los demonios, de una manera de contrarrestarlos. Esto era lo que hacían exactamente las personas. Ahora, hay una verdad, y es que cuando
una persona decide disfrazar a un niño, espero no sea usted sencillamente le está entregando su niño a esa entidad demoníaca. Amén. Le está entregando su niño a las tinieblas. Le está entregando su niño a que participe del ocultismo. Le está entregando su niño a que participe de la propia muerte. Cuando usted dispone, entonces el hecho no solamente está en decirle a nuestros niños que no participen, sino que nosotros debemos darle un fundamento a nuestros niños, a nuestra generación y a nuestra futura generación del por qué no deben hacerlo. No simplemente decirle, no vas a salir y ya, sino que usted debe darle a entender de por qué no debe hacerlo, el trasfondo de todo lo que está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que cuando hay una participación de esto, se abren puertas. Se abren puertas para que espíritus inmundos entren a nuestros hogares, y no solamente entren a nuestros hogares, sino que también espíritus inmundos perturben la tranquilidad de nuestros niños y nuestras niñas. Y es lo que Dios quiere enseñarte en esta hora. Si tú nos estás visitando por primera vez y quizás has considerado, incluso ya le compraste el vestido, considera lo que hoy Dios te está enseñando el día de hoy. O le abres puertas o le cierras puertas. La decisión, ya Dios está entregando una palabra para ti, para tu hogar. Mi pueblo pereció por falta de ¿qué? Pero ya tú tienes el conocimiento que Dios te lo está entregando. Amén. Entonces, seguimos. En la diapositiva siguiente, rapidito, voy a leer. Mire lo que dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorrero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. No voy a profundizar en esto, es un versículo que es muy pero muy útil. Ahora, seguimos ya para concluir. Otro elemento, creo que usted ya lo ha escuchado acerca de este famoso triqui-triqui, ¿de acuerdo? Triqui-triqui, en realidad es trick or treat, que es truco o trato. Truco o trato. ¿Recuerden cuando hablamos acerca de las fogatas? ¿Sí recuerdan cuando hablamos acerca de las fogatas que la comunidad celta quedaba oscura? Y el grupo, los sacerdotes llamado ¿cómo? ¿Recuerden? ¿Cuál es el grupo? Nombre de los sacerdotes. Druidas llegaban a las colinas. Muchas de estas personas, antes que llegara el invierno, ¿qué pasaba con algunas de estas personas? Iban de casa en casa pidiendo material y madera para mantener el fuego de las colinas. Dicen los historiadores que cuando estas personas no participaban de la intención de mantener el fuego en las colinas encendidas, dicen los historiadores que allí era donde precisamente se daba este tema de darle una maldición o una, entre comillas, una bendición si participaban. Y de ahí es donde precisamente se da esto. También hace mención de que cuando los muertos iban a visitar a sus familias y estas personas no les daban alimento, hace mención también a esto. Entonces, teniendo relación a lo que acabo de mencionar previamente, es donde nace lo que es la famosa expresión trick or treat, truco o trato. ¿De acuerdo? Entonces, considere el hecho de... Yo recuerdo cuando estaba más pequeño, yo le decía a mi mamá, mami, pero cuando llegaban los pelitos a la casa y tocaban, yo me acuerdo que mi mamá cerraba la cortina, y yo decía, mami, pero ven acá, ¿por qué no compartes en mi ignorancia? ¿Por qué no comprar una bolsa de confite? Comparte para que no nos echen las maldiciones esas. O sea, en mi ignorancia, vamos a entender, esta casa, y los pelitos se iban todos rabiosos. Pero ahora usted sabe que así sencillamente comprando usted una bolsa de dulce y dársela, usted está fortaleciendo en ellos, está haciéndoles creer a ellos que es bueno, que es completamente normal, y usted a la vez también está participando de manera pasiva. ¿De acuerdo? Usted también estaría participando. Y por último, la última diapositiva, las calabazas que hacen, sencillamente dicen que hace referencia a un folclore anglosajón de un hombre que sencillamente también hacía referencia a un espíritu inmundo que pasaba justamente con una calabaza dentro de una vela encendida tratando de ahuyentar a las personas. Listo, mis hermanos. Entonces, concluyo con esto.
Y termino diciéndole, el ocultismo no solamente tiene que ver con muchas de estas cosas, ejemplo como la tabla ouijas, círculos. Muchas veces personas participan de temas de ocultismo y hechicería de manera en la cual a veces conocemos o a veces desconocemos. Ejemplo, cuando usted coloca una mata de sábila detrás de su puerta, ¿qué está haciendo usted allí? Cuando usted coloca un tarrito de sal y un tarrito de azúcar equilibrado, ¿qué está haciendo usted allí? Los chicos cuando pasaban acá adelante y dicen que iban al horóscopo, ¿qué está haciendo usted allí? Y entre otras cosas más, como amuletos, los padres que tienen bebés más pequeños que les colocan tiritas aquí, para yo no sé qué cosa, para asegurar, ¿de acuerdo? Todo ese montón de amuletos, quizás usted no es un celta, quizás usted no es un druida, pero usted de manera indirectamente está participando de temas de adivinación, temas de ocultismo, temas de todo esto que hace referencia a la hechicería y a la brujería. Entonces, Efesios 5:11 dice, no participéis en las obras infructuosas ¿de qué? De las tinieblas, sino más bien ¿qué? Repréndelas. Amén.